Tardes con todos. Mi nombre es Víctor Bosleman, soy miembro del área de innovación de CP Abogados y en esta oportunidad me acompaña también Ayrton Guamá, quien es abogado de nuestra área. Les agradecemos mucho por su tiempo y por su presencia esta tarde, en la que vamos a compartirles y presentarles el webinar titulado Empresas inmobiliarias, conoce los últimos pronunciamientos del Indecopi en protección al consumidor. La finalidad de este webinar es justamente, como el título lo indica, mantenerlos informados y actualizados de los más recientes criterios y lineamientos que estableció el Indecopi al resolver casos de protección al consumidor. La modalidad de esta presentación va a ser la siguiente. Vamos a dar una exposición de aproximadamente 40-45 minutos, pero si tuvieran cualquier consulta, cualquier pregunta, no duden en dejar sus consultas en la caja de chat, que al momento de terminar la exposición vamos a tener un espacio final para leer todas las consultas que hayan dejado y proceder a responderlas. Antes de iniciar, quisiéramos comentarles sobre nuestra área de innovación, SP Abogados. Somos un área especializada en brindar servicio de asesoría legal en protección al consumidor, pero también en otras materias como protección de datos personales, publicidad comercial, propiedad intelectual, libre competencia y derecho regulatorio y registros sanitarios. Nuestra oferta de servicios es bastante variada y siempre priorizamos dar una asesoría integral a nuestros clientes que cubra todos los frentes posibles de riesgos. Por ejemplo, en protección al consumidor, nuestros servicios van desde una auditoría preventiva para identificar los posibles riesgos de infracción a las normas de consumo que pueda haber en una empresa, la adecuación e implementación de documentos y procedimientos para tener este fin, y por supuesto también hasta el patrocinio y acompañamiento de nuestros clientes en procedimientos administrativos ante el Indecopi, también ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales y otras entidades como el IGESA y SENASA. Vamos a dividir este webinar en 5 puntos principales. En primer lugar, vamos a hablar sobre algunos aspectos generales y nociones básicas sobre protección al consumidor a manera de introducción. En segundo lugar, vamos a entrar con las principales obligaciones que tienen inmobiliarias bajo un enfoque práctico. Y en tercer lugar, vamos a entrar ya a la parte principal y más importante de este webinar, que es justamente contarles sobre los pronunciamientos más actuales y relevantes del Indecopi en materia de protección al consumidor en el sector inmobiliario y los nuevos criterios que he estado fijando. En cuarto lugar, ya habiendo detectado los posibles riesgos que hay, vamos a comentarles sobre algunos mecanismos recomendados para justamente mitigarlos y disminuirlos, y vamos a cerrar con unas recomendaciones finales. Antes de entrar al primer punto de este webinar, quisiera compartir con ustedes este gráfico. Este gráfico ha sido elaborado por el mismo Indecopi y es bastante reciente, de apenas mayo de este año 2024. Y como podemos ver aquí, el sector de construcción inmobiliario es el tercer sector con más denuncias que presentan los consumidores actualmente. Esto se traduce en una mayor cantidad de multas que se imponen y, por supuesto, en una mayor atención que presta el Indecopi al sector y también en su fiscalización para detectar infracciones a las normas de consumo. Esto se ve reflejado en el Plan Anual de Fiscalización de este año del Indecopi. Y como podemos ver aquí, ha priorizado al sector inmobiliario dentro de un grupo de otros sectores como un sector crítico en el cual hay que destinar mayores recursos en la fiscalización para detectar posibles infracciones y imponer de corresponder las sanciones aplicables. Es muy importante tomar en cuenta esta situación, este contexto actual a lo largo de esta presentación para entender la importancia, ¿no?, de siempre adoptar estrategias preventivas que permitan disminuir los riesgos que puedan haber. Empezamos entonces con el primer punto de este webinar, ¿no? A manera de introducción vamos a mencionar algunos aspectos generales sobre protección al consumidor aplicado al sector inmobiliario. Y vamos a empezar hablando sobre la relación de consumo inmobiliaria, ¿no? La relación de consumo en el sector inmobiliario está conformado por lo menos por dos partes. En primer lugar, uno o más proveedores de servicios inmobiliarios, que puede ser la venta, el alquiler de un bien, la construcción y entrega también de un bien o proyecto, entre otros servicios vinculados, que este servicio se presta a favor de un consumidor inmobiliario que lo adquiere. Uno o más consumidores inmobiliarios. Ahora es importante acá resaltar de que no necesariamente siempre toda empresa o persona que preste un servicio inmobiliario va a calificar necesariamente como proveedor a efectos del Código de Protección al Consumidor, y sobre todo tampoco toda persona que adquiera siempre un servicio inmobiliario va a siempre calificar como consumidor. Para esto hay que cumplir algunos requisitos que justo vamos a pasar a mencionar a continuación.
Pero si fuera el caso de que se cumplen, ¿no? con estas dos posiciones, estamos ante una auténtica relación de consumo que finalmente va a estar bajo el ámbito de aplicación del Código de Protección al Consumidor, que lo que hace es justamente darle una protección especial y adicional al consumidor inmobiliario, ya que se considera que está en una situación de desventaja, ¿no? De asimetría informativa respecto al proveedor, y le confiere, ¿no? A nivel legal una serie de derechos adicionales a los que ya tiene por el contrato que firma con el proveedor y que tienen que cumplirse. De la misma forma, al proveedor también el código le exige una serie de obligaciones adicionales a las que pueda contraer en virtud del contrato. Si es que el consumidor inmobiliario considera que el proveedor ha infringido alguna norma de protección al consumidor, tiene abiertas varias vías de acceso. Por ejemplo, puede presentar un reclamo ante el libro de reclamaciones de la empresa, que es un punto importante que vamos a ver también en esta exposición. Puede presentar un reclamo ante Indecopi o, por supuesto, también presentar una denuncia ante el Indecopi que puede terminar y tener como consecuencia la imposición de multas de hasta 450 unidades impositivas tributarias y también el dictado de medidas correctivas. Ahora, si es que fuera el caso que la empresa que presta el servicio no califica como proveedor o que el que adquiere el servicio no califica como consumidor, entonces vamos a estar ante una relación pues solamente civil, ¿no? Y si es que hay algún incumplimiento de contrato, por ahí la persona que adquiere el servicio pues podrá acudir a otras vías, ¿no? Una vía regular, ¿no? Ante el Poder Judicial, demandando incumplimiento de contrato o también un arbitraje si se ha pactado eso en el contrato. Pero si estamos en una relación de consumo, ¿no? ¿Cuándo inicia la relación de consumo? ¿Es indispensable que se haya firmado un contrato, ¿no? Entre consumidor y proveedor? Y la respuesta que nos da el código es que no, porque el manto de protección del código se extiende incluso a etapas previas a la celebración de un contrato. Hay obligaciones previas que todo proveedor tiene que cumplir cuando se acerca a un consumidor, ¿no? Sobre todo obligaciones de información que vamos a mencionar también ahora. Y tampoco es indispensable para hablar de una relación de consumo que el consumidor realice un pago, ¿no? A favor del proveedor. Incluso cuando estamos hablando de servicios gratuitos, incluso también estamos ante una relación de consumo. Entonces, ¿quién puede ser considerado un consumidor inmobiliario? ¿No? El código nos dice que en el caso de personas naturales, ¿no? Califican como consumidor las personas naturales que sean destinatarias o beneficiarias finales del inmueble, ¿no? Es decir, que lo usen en un beneficio propio o de su grupo familiar y sobre todo que lo adquiera en un ámbito ajeno a su actividad empresarial. Entonces, en la práctica, esto mayormente, en la mayoría de casos, se va a traducir en que estamos ante un consumidor inmobiliario cuando la persona natural adquiere el inmueble para fines de vivienda, ¿no? ¿Cuál puede ser un caso, por ejemplo, de persona natural que no es consumidor? Por ejemplo, una persona natural que adquiere un inmueble, pero es una persona natural que lo adquiere en el marco de su giro de negocio, porque se dedica, ¿no? Constantemente a adquirir, por ejemplo, inmuebles en planos y después se le entrega y lo revende a otras personas o lo renta, ¿no? En este caso, no vamos a estar hablando necesariamente de un consumidor, sino incluso, como vamos a ver, incluso esta persona va a calificar como proveedor en relación a la otra persona a la cual le termina revendiendo el inmueble, ¿no? Ahora, ¿las personas jurídicas pueden ser calificadas como consumidores? Y la respuesta que nos da el código es también que sí. Por ejemplo, tenemos el caso de las microempresas. Las microempresas sí pueden ser consideradas consumidores cuando cumple con el requisito de tener un volumen de ventas anual que no supere las 150 UITs. Este requisito lo va a verificar el Indecopi en cada caso en concreto, va a pedir información a la microempresa y si la empresa está registrada en el registro de MIBES, por ejemplo, eso no va a ser lo determinante, ¿no? Lo determinante es que cumpla con este requisito de volumen de ventas anual. Pero no solo tiene que cumplir con este requisito, sino también en el caso concreto, ¿no? El inmueble, materia de denuncia, no tiene que formar parte de su giro de negocio principal. Es decir, no tiene que ser indispensable para el cumplimiento del negocio de esta microempresa. Si es que el Indecopi, en el caso en concreto, determina que el inmueble contratado eh, no es fundamental, no es indispensable para el desarrollo de la actividad empresarial de la microempresa, se va a considerar como que es algo accesorio, que no es algo que necesariamente la microempresa tenga que estar totalmente informada y sí se va a considerar como consumidor. También en personas jurídicas tenemos el caso de asociaciones sin fines de lucro que adquieren bienes inmuebles fuera del marco de sus actividades principales, ¿no? Pero es un supuesto que se da mucho menos en la práctica, es bastante extraño, menos usual, pero de todas maneras es importante mencionarlo. Ahora, hablando de la posición de consumidor, quisiéramos contarles rápidamente, ¿no? Algunos ejemplos para poder tenerlo mejor graficado. Tenemos un caso, ¿no? En que una persona que se dedica a la venta de inmuebles compra un departamento en planos para revender. ¿Va a calificar como consumidor inmobiliario esta persona si se considera que el proveedor ha infringido la norma de protección al consumidor? Y la respuesta es que no,
porque esta persona no está siendo el destinatario final del bien inmueble, lo está adquiriendo para revenderlo en el marco de su actividad empresarial. Tenemos ahora el caso de un accionista, ¿no? De una inmobiliaria conocida y prestigiosa que tiene amplios conocimientos, ¿no? Como inversor en el mercado inmobiliario y que en una ocasión compra un departamento, pero para fines netamente de vivienda para él y su familia. En este caso, ¿va a ser considerado como un consumidor? Y la respuesta es que sí, porque cuando hablamos de personas naturales, lo importante es que adquiere el inmueble para beneficio propio, familiar y fuera de un ámbito empresarial. Si se cumple con esto, no va a importar la cantidad de conocimientos que tenga la persona, incluso así sepa más del mercado que posiblemente el proveedor, se va a considerar como consumidor y va a poder denunciar si considera que hay alguna infracción. Tenemos también este ejemplo de una microempresa que adquiere un inmueble, ¿no? Tenemos el caso de que una microempresa que estaba dedicada a la venta de motores denuncia una inmobiliaria a la que le compró un inmueble porque la inmobiliaria no atendió su reclamo, que es una obligación toda inmobiliaria. Entonces, esta microempresa, pese a ser una persona jurídica, ¿va a calificar como consumidor? Y la respuesta que nos da Indecopi en este caso es que sí, porque evaluó primero que la microempresa cumpla con tener ventas anuales menores a 150 OITs y en segundo lugar verificó que en este caso el inmueble que había adquirido no era imprescindible, no era fundamental para su giro de negocio porque ya se estaba dedicando desde varios años antes a la venta de motores en otros inmuebles. Entonces consideró que en este caso el inmueble era algo más complementario, entonces sí, respecto a eso, la microempresa podía calificar como consumidor y atendió la denuncia. Vamos ahora por el otro lado, ¿no? ¿Quién puede ser considerado un proveedor inmobiliario? Un proveedor inmobiliario puede ser en realidad cualquier persona natural o jurídica que preste servicios de carácter inmobiliario a los consumidores de manera habitual. Lo importante es que sea habitual. Entonces, ¿no? Se nos abre un abanico de posibilidades. Proveedor inmobiliario puede ser un promotor inmobiliario, puede ser una constructora, una persona empresa que arrienda inmuebles, una persona empresa que vende inmuebles, o incluso también, como vamos a ver, una administradora de edificios. Lo importante aquí es la habitualidad, ¿no? Por ejemplo, si yo adquiero un bien, inmueble para fines de vivienda, pero después de estar un tiempo decido revenderlo, decido arrendarlo, ¿no? A otra persona, no necesariamente voy a ser considerado ahí como proveedor, ¿no? Lo importante es la habitualidad. Ya si lo hago una segunda, tercera, cuarta vez, se convierte en mi actividad empresarial, ahí ya no voy a dejar de ser considerado como consumidor. Ahora, tomando en cuenta esto, no es bastante usual que en el sector inmobiliario, ¿no? Constituyan personas jurídicas nuevas, se constituyan sociedades también de propósito específico para llevar a cabo, ¿no? Cada proyecto específico. Esto no solamente porque facilita la obtención de financiamiento para ese proyecto, sino también porque permite proteger a las empresas detrás, ya que finalmente esta sociedad nueva va a ser la que adquiera la condición de proveedor en este proyecto específico frente a los consumidores. Pero también es usual la utilización de otras figuras especiales, ¿no? Que en el ámbito inmobiliario, como por ejemplo la creación de consorcios para desarrollar un proyecto y venderlo, o también el uso del contrato de asociación en participación. Y para comentarles sobre la postura que tiene el Indecopi respecto a estas figuras, quisiéramos acá mencionarle algunos casos prácticos. Primero sobre el consorcio, ¿no? Tenemos el caso que un grupo de consumidores denunció a dos personas que celebraron un contrato de consorcio para desarrollar actividades inmobiliarias. Frente a ello, para defenderse, los denunciados alegaron que la responsabilidad en todo caso no era de ellos, sino era del consorcio que habían formado justamente para eso. Y la responsabilidad debería recaer en el consorcio. Pero ¿qué pasó? El Indecopi desestima esta postura e indica que el consorcio no significa una persona jurídica nueva ni distinta, no implica la creación de ninguna otra persona jurídica. Y en este caso, siempre cuando hablamos de un consorcio, los responsables de infracción a una norma de protección al consumidor van a ser siempre las personas que están detrás justamente de ese consorcio y que lo hayan formado. Por tanto, en este caso, la multa se aplicó a los denunciados directamente. Sobre el contrato de asociación en participación, ¿no? Que también es un mecanismo que se puede usar para obtener financiamiento, que consiste en que, bueno, una persona o una empresa da, ¿no? Una contribución a otra empresa que está desarrollando un proyecto específico, con la condición de que no se compartan los resultados justamente cuando se obtengan utilidades con la persona que contribuye. A la persona que contribuye se le llama asociado y a la persona que desarrolla el negocio responsable se llama asociante. En este caso, entonces, un consumidor, ¿no? Denunció a la inmobiliaria, pero al mismo tiempo también a un asociado, ¿no? Que había celebrado este contrato y que estaba también contribuyendo al proyecto.
Pero para defenderse, el asociado indicó que conforme al esquema de esta figura, en realidad él no concurre en el mercado, ¿no? Él solamente está dando una contribución para poder obtener utilidades después. No tiene ningún control, no tiene ningún margen de dirección sobre el proyecto, sobre las obligaciones, sobre el servicio que se le brinda finalmente a los consumidores. Y el Indecopy acá le da la razón, ¿no? Que precisa que en el marco de este tipo de contrato especial, el asociado no concurre en el mercado, no dirige, no controla y únicamente responsable es directamente el proveedor. Teniendo en claro estas ideas, entonces vamos a pasar al segundo punto de esta presentación, para lo cual doy pase a Ayrton. Muchas gracias, Víctor, y muchas gracias a todos los asistentes. Recuerden que si tienen alguna pregunta o consulta que les puede ir viniendo a la mente a lo largo del webinar, pueden colocarla en la caja de comentarios para que nosotros podamos absolverla al final de la presentación. Muy bien, en esta etapa del webinar yo me voy a referir a las principales obligaciones que tienen los proveedores inmobiliarios. Siguiente, por favor. Para que ustedes puedan comprender mejor cuáles son todas estas obligaciones, información que debe poner a su disposición el proveedor inmobiliario de sus consumidores o de sus clientes, nosotros hemos esquematizado todas las etapas por las que puede pasar una relación de consumo que pueden ver en pantalla, ¿no? En primer lugar, tenemos la etapa precontractual, que es aquella en la cual el consumidor todavía no celebra un contrato con el proveedor inmobiliario, simplemente el proveedor está difundiendo tal vez los proyectos que está desarrollando, está tratando de captar clientes a través de sus redes sociales o a través de su sitio web. La segunda etapa es la contractual, que es aquella en la cual el consumidor ya firma un contrato tal vez de compraventa para poder adquirir un inmueble o varios inmuebles, y a partir de ahí nacen ciertas obligaciones que debe tener específicamente el proveedor que cumplir. Finalmente está la etapa postcontractual, que es aquella en la cual el consumidor ya ha recibido el inmueble, el proveedor ya ha cumplido con esa obligación. Sin embargo, el código le sigue imponiendo diversas obligaciones y diversos mecanismos de información que debe mantener permanentemente en el tiempo, según lo establecido en la norma. Además, también otra cuestión que vamos a atender en el webinar es con respecto a cuando un proveedor inmobiliario decide, por ejemplo, promocionar sus servicios o sus proyectos a través de un sitio web, que no solamente debe cumplir obligaciones de cara a materia de protección al consumidor, sino también en materia de protección de datos personales, teniendo en cuenta, como lo vamos a ver, que durante los últimos años las fiscalizaciones y las multas por infracciones a la ley de protección de datos personales cada vez son más altas. Siguiente, por favor. Muy bien, empezando con la etapa precontractual, como decía, es aquella en la cual todavía el consumidor no ha firmado ningún contrato, todavía no ha celebrado no ha entrado directamente en una relación de consumo con la inmobiliaria, pero incluso en este momento previo, como ya lo decía Víctor también, existen determinadas obligaciones que debe cumplir el proveedor, que son las que pueden ver en pantalla, ¿no? En primer lugar, debe de brindar una información mínima que establece el código durante todo el proceso de compra, debe brindar información específicamente sobre el proyecto inmobiliario, además también de información sobre el financiamiento del precio de venta en caso este financiamiento se lleve a cabo directamente por el proveedor inmobiliario o a través de una entidad financiera. Las características que tiene esta información en esta etapa es que debe ser brindada de manera clara, de fácil acceso, además también previa a la relación de consumo, es decir, a la firma del contrato, y de manera gratuita. Siguiente, por favor. Este cuadro, ustedes podrán ver algunas de las obligaciones que tiene el proveedor inmobiliario en los puntos que he indicado anteriormente, ¿no? En primer lugar, en cuanto a la información mínima que se debe brindar durante el proceso de compra, está la identificación del proveedor inmobiliario, de su representante legal en caso de ser una persona jurídica, de la dirección del inmueble y de los teléfonos de contacto, la dirección de correo electrónico y la página web. Asimismo, y una de las cuestiones que algunas inmobiliarias dejan de lado, por ejemplo, es informar sobre la existencia de la Central de Información de Promotoras Inmobiliarias y de las empresas constructoras de unidades inmobiliarias, que fue un sistema que creó el Ministerio de Vivienda hace algunos años a través de una ley en el cual se registran los antecedentes y el comportamiento en el mercado de los proveedores inmobiliarios, así como de las sanciones que le han sido impuestas. Entre otras obligaciones también está, por ejemplo, el de informar los canales de atención de quejas, reclamos y denuncias ante las autoridades competentes, e incluso en el local físico del proveedor inmobiliario poder colocar un cartel o un aviso de exhibición de las mismas dimensiones del libro de reclamaciones en el cual se informe de estas
de estos canales que tienen los proveedores, los consumidores, perdón, disponibles para poder atender su requerimiento. En cuanto a la información mínima que se debe dar sobre el proyecto inmobiliario en la etapa precontractual, está la partida registral que tiene el bien en caso esté inscrito, o el título en caso de bienes no inscritos, la situación del proceso de habilitación urbano, la licencia de edificación, según corresponda y según la etapa en la que se encuentra el proyecto. Además, también el plano del inmueble ofertado, precisando qué aspectos tienen carácter referencial, de ser el caso. Por otro lado, en cuanto a la información sobre el financiamiento del precio de venta, como decía, puede hacerlo directamente el proveedor inmobiliario, también es bastante habitual que se haga a través de una entidad financiera, pero en cualquier caso, la inmobiliaria debe poner a disposición de los consumidores la siguiente información, que es el monto de los intereses y las tasas que serán aplicables de acuerdo al código, así como también el monto y los detalles de cualquier cargo adicional si lo hubiera. Como decía previamente, es muy relevante tener en cuenta que toda esta información debe darse durante todo el proceso de compra, no, como vamos a ver más adelante en un caso, solamente a la firma del contrato, sino que debe haber mecanismos a través de los cuales el proveedor se asegure que durante toda esa etapa en la cual está promocionando e incentivando a los consumidores a celebrar contratos con puedan tener estos a disposición toda la información que he indicado en estos cuadros. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la etapa contractual, las obligaciones del proveedor son las siguientes, ¿no? En primer lugar, el contrato de compraventa que celebre con el consumidor debe tener información mínima establecida en el código, ¿no? Además, también se debe anexar este contrato de compraventa ciertos documentos e información que vamos a ver a continuación. Y también el proveedor debe cumplir con ciertas obligaciones de saneamiento físico-legal sobre el inmueble que implican todas estas acciones que debe desarrollar para que exista una coincidencia entre la realidad física y entre la realidad registral, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la regularización del título de propiedad del consumidor. Siguiente. Ahora, en cuanto a la información mínima del contrato de compraventa, está la identificación de las partes contratantes, del predio, de la partida registral, el precio de venta, las formas de pago y de plazo, y el plazo para realizar el pago. Aquí sí es importante señalar que debe existir una coincidencia entre la información que se ha brindado entre la etapa precontractual y entre la que figura en el contrato, por dos razones. En primer lugar, porque si se brinda una información contradictoria, se puede estar cometiendo una infracción, ¿no? Por brindar justamente información que puede inducir error al consumidor. Y en segundo lugar, porque la información que se ha brindado durante la etapa precontractual a través de la página web o a través de las redes sociales se incorpora directamente en el contrato, aunque no forme parte de y el consumidor lo puede exigir. Por otro lado, también el contrato debe tener los mecanismos de solución de controversias que ha previsto el proveedor, que, por ejemplo, habitualmente es que se someta, ¿no? Las controversias que puedan existir a un determinado juzgado de una ciudad, o, por ejemplo, se puede optar por el arbitraje, pero en ningún caso se puede limitar el derecho del consumidor de acceder al Indecopi o de establecer un reclamo, ya que eso puede configurar como una cláusula abusiva que por sí misma ya es una infracción. Asimismo, se debe establecer el plazo, la fecha o las condiciones expresas de la entrega del inmueble y las penalidades por incumplimiento que se hubieran pactado, ¿no? Aquí en este punto es importante preguntarse si es necesario especificar en el contrato un día específico en el que se va a entregar el inmueble, y la respuesta es que no. El INDECOPI ha indicado que con tal de que el proveedor establezca un plazo razonable, ¿no? En el que el consumidor se le pueda entregar el inmueble, no hay ningún problema. Por ejemplo, se puede establecer que el inmueble va a ser entregado en el año 2026 durante los meses de agosto y diciembre. Ello bastaría para que el proveedor tenga por cumplida esta obligación y no tenga ninguna contingencia en ese aspecto con el Indecopi, ya que si sabemos que muchas veces los proyectos inmobiliarios pueden traer contingencias y riesgos que no necesariamente puedan permitir al proveedor cumplir en un día específico, ¿verdad? La entrega del inmueble. Ahora, en cuanto a la información que debe ser entregada a la firma del contrato de compraventa, pues ello dependerá si se ha pactado, se ha ofertado un bien futuro o un bien terminado, ¿no? En caso de los bienes futuros, por ejemplo, si se está ofertando un lote, se debe anexar la resolución emitida por la municipalidad y el plano de aprobación del proyecto de habilitación urbana, los planos sobre el lote y las características de la habilitación urbana. Asimismo, si se trata de una edificación, la aprobación del anteproyecto, del proyecto de la edificación, el plano de distribución
las características de los acabados y los servicios públicos domiciliarios. Asimismo, si se trata de un bien terminado, se debe anexar la partida registral del bien, los planos de instalación de los servicios del inmueble y de los servicios comunes. Ahora, con respecto a las obligaciones de saneamiento, como decía, son todas estas acciones que debe desarrollar el proveedor para poder regularizar el título del consumidor y que exista una coincidencia entre la realidad física del inmueble y entre la realidad registral. El consumidor tiene derecho a dejar expresado por escrito su asentimiento sobre las condiciones en las que está siendo entregado el inmueble o también expresar su rechazo, ¿no? Y dejar todo esto establecido en un documento que ponga a su disposición el proveedor. Siguiente. Ahora, para culminar con estas obligaciones que tienen los proveedores, está, último, la etapa postcontractual, ¿no? Que, como decía, a pesar de que el consumidor ya haya recibido el inmueble, aún así, el proveedor tiene aún obligaciones que cumplir establecidas por el código. En ese sentido, debe implementar y mantener procedimientos para ofrecer, por ejemplo, la información sobre los periodos de garantía, que, como sabemos, en caso de ser cuestiones estructurales del inmueble, es un periodo de 10 años que se aplica por ley, o si se trata de, por ejemplo, desperfectos de los materiales, aplica la garantía establecida por el proveedor de esos materiales. Asimismo, el manual de uso de propietario debe estar a disposición del consumidor. También debe poner personal idóneo y ofrecer diferentes alternativas de contacto para la recepción de sugerencias o reclamos o solicitudes, el servicio de atención al consumidor para que el proveedor pueda responderle en un plazo que debe ser razonable y además también procedimientos de atención de quejas sencillo y rápido. Siguiente, por favor. Ahora, como decía en un inicio, es bastante habitual que ahora mismo las inmobiliarias también promocionen información sobre sus proyectos, sobre los servicios que brindan a través de sitios web, y hay ciertos puntos que deben tener en cuenta para cumplir sus obligaciones en materia de protección al consumidor respecto a los sitios web. En primer lugar, ya es obligatorio, según un criterio sostenido que viene manteniendo el copy, que un sitio web tenga un libro de reclamaciones virtual, cual incluye el sitio web de una inmobiliaria. Además, también debe asegurarse de que los términos y condiciones que establecen ese sitio web deben estar libres de cláusulas abusivas que limiten los derechos de los consumidores, por ejemplo, imponer un reclamo, por ejemplo, que le trasladen toda la información, perdón, la responsabilidad al consumidor por una causa que le es imputable a la inmobiliaria, etcétera. Además, como ya indicaba también previamente, tener en cuenta que la información que se brinda a través de un sitio web o a través de unas redes sociales incluso sobre las condiciones de un determinado inmueble que se está ofertando se incorporan en el contrato de compraventa. Quiere decir, por ejemplo, que si un proveedor ofrece que un determinado inmueble va a tener 3 cocheras, aunque no esté en el contrato y el consumidor incluso lo firme así, por haber informado a través de la publicidad, el consumidor tiene el derecho a exigirlo directamente. ¿Ok? Y además también considerar al sitio web como un mecanismo para poder cumplir con las obligaciones de información mínima del proceso de compra que establece el código, que, como vamos a ver en un caso, puede ser un mecanismo a través del cual se puede evitar tal vez cargar de información, digamos, física al consumidor sobre todo lo que he mencionado, sobre la información mínima, y se puede alojar directamente a través de un sitio web y asegurarse que antes de la compra el consumidor muestre su asentimiento de que ha tenido información, ha tenido, perdón, acceso a esta información. Siguiente. Ahora, aunque no sea materia central de este webinar, sí nos parece importante también señalar que em, si es que se recopila datos personales a través de este sitio web, por ejemplo, a través de formularios de contacto o incluso a través del propio libro de reclamaciones virtual, cuando se implemente, sí es necesario que que los proveedores inmobiliarios cumplan con determinadas obligaciones con respecto a materia de protección de datos personales, como por ejemplo tener una política de privacidad adecuada al código, que cumpla con todos los requisitos establecidos en el reglamento de la ley de protección de datos personales. Si recopila datos a través de cookies, tener una política de cookies, asegurarse de que se está obteniendo el consentimiento para el tratamiento de datos personales de manera correcta, ¿no? Que, como sabemos, en el caso de un sitio web se puede hacer a través de checkbox, en el consumidor haga clic
y de esta manera poder asegurarnos que está brindando su consentimiento para el tratamiento de sus datos. Y otra cuestión que es bastante habitual también que hacen las proveedoras inmobiliarias, los proveedores inmobiliarios, es por ejemplo, difundir fotografías de los clientes que han accedido a sus servicios o de sus trabajadores. Previamente a ello deben asegurarse de haber obtenido la autorización para el uso de su imagen, porque como vemos en el gráfico que pueden ver en pantalla, las multas de protección de datos personales han ido incrementando desde el año 2019 y aunque han disminuido un poco en el año 2023, las fiscalizaciones de la autoridad siguen siendo constantes y la primera ventana a la cual van a ingresar para poder verificar el cumplimiento de las empresas es el sitio web. Siguiente, por favor. Ahora, entrando ya de lleno al aspecto central del webinar, que son los pronunciamientos más actuales y relevantes del Indecopi, tenemos los siguientes, ¿no? Siguiente, por favor, Víctor. Lo que les decía ya, ¿no? Cómo un sitio web puede ayudarnos a cumplir con las obligaciones que establece el código con respecto a la información mínima que se debe brindar al consumidor. Aquí, por ejemplo, una consumidora denunció a una inmobiliaria por no brindar la información mínima que exige el código. Ella alegó esto, indicando que no le había sido entregado, por ejemplo, información de manera física. Sin embargo, el Indecopi declaró infundado este extremo de la denuncia, pues señaló que la inmobiliaria acreditó que la consumidora firmó una declaración jurada en la que indicó que tuvo conocimiento de manera previa a la celebración del contrato de la información que la inmobiliaria brindaba a través de su sitio web, ¿no? Entonces, por tanto, se le exoneró de la aplicación de la multa. Siguiente. En este caso es el de la obligatoriedad de contar con el libro de reclamaciones virtual, ¿no? Que como ya había advertido, por este cambio de criterio que ha habido por parte del Indecopi, ahora, incluidas las inmobiliarias, todos los proveedores estarían obligados de contar con un sitio web, de tener un libro de reclamaciones virtual, ¿no? Aquí, por ejemplo, una consumidora denunció a la inmobiliaria, señaló que no tenía un libro de reclamaciones virtual ni tampoco el aviso correspondiente. El Indecopi se cercioró que esto fue así, indicó que aunque no se desarrolle una transacción comercial directamente por el sitio web, es decir, no se puede realizar una compra o una venta a través de este, como se trata de un canal de comunicación mediante el cual la inmobiliaria promueve sus relaciones de consumo, entonces también debe tener un libro de reclamaciones virtual y el respectivo aviso. Aquí se impuso una multa de una UIT a la inmobiliaria por no haber implementado el libro de reclamaciones y por no haber implementado tampoco el aviso exhibisorio del libro de reclamaciones. Siguiente. Este es un caso de otro tipo de proveedor inmobiliario, como puede ser una administradora de edificios, ¿no? Que a partir de esta resolución se determinó que también estaban obligados a contar con un libro de reclamaciones en su establecimiento físico, ¿no? O en el lugar en donde prestaban este servicio de administración. Anteriormente, el Indecopi había tomado la posición de que no estaban obligadas a contar con un libro de reclamaciones, ya que en el lugar en donde operaban no se vendía ni se ofrecía ningún producto ni ningún servicio. Sin embargo, a partir de este pronunciamiento, como digo, el Indecopi señaló que sí era necesario que contaran con este libro de reclamaciones, ya que en este establecimiento desarrollaba o prestaba servicios de manera habitual y por tanto se le puso una multa de 2 UITs. Siguiente. Ahora, este es otro pronunciamiento bastante reciente e importante también con respecto al plazo de prescripción por incumplimiento de obligaciones de saneamiento, ¿no? Aquí una consumidora denunció a una inmobiliaria por no haber cumplido con las obligaciones de saneamiento legal del inmueble, y aunque en la primera instancia la comisión del Indecopi declaró improcedente la denuncia porque alegó que habían pasado más de 2 años desde la entrega del inmueble, la segunda instancia, es decir, la Sala de Protección al Consumidor, revocó esta decisión y declaró procedente la denuncia, pues señaló que se trataban de infracciones de carácter permanente y que la posibilidad de que el consumidor tenga para acudir al Indecopi no terminaba ni cesaba hasta el momento en el que el proveedor inmobiliario haya cesado de la infracción, ¿no? Haya cesado del incumplimiento de sus obligaciones referidas al saneamiento legal del inmueble, lo cual también se extiende a las obligaciones con respecto a las instalaciones, por ejemplo, eléctricas o del sistema de agua potable y de desahogo, ¿no? En estos casos es importante tener en cuenta que independientemente del tiempo que hubiera pasado desde que el consumidor haya celebrado el contrato con el proveedor o se le haya entregado el inmueble,
o haya tomado conocimiento de este incumplimiento de estas obligaciones, el plazo de 2 años no se va a aplicar y el consumidor puede acudir en cualquier momento al Indecopi. Siguiente. Ahora, pronunciamiento también bastante importante, ¿no? Con respecto a la responsabilidad que tendría el gerente general de una inmobiliaria a título personal. En este caso, una consumidora denunció a la inmobiliaria y a su gerente por no haber cumplido con devolver el dinero que pagó por su departamento a pesar de que este no le fue entregado. El Indecopi, además de sancionar a la inmobiliaria, también multó al gerente general como persona natural, precisando que si éste hubiera cumplido con sus deberes de supervisión y gestión, la infracción se habría evitado. Entonces, aquí el Indecopi también se trata de un cambio de criterio con respecto a la manera en cómo venía analizando la responsabilidad de las personas naturales que representaban a un proveedor y indicó que si es que se determinaba que el gerente no cumplía con sus obligaciones de supervisión y de gestión y las omitía, podía ser multado directamente por ser negligente en cuanto al atendimiento de estas obligaciones. Entonces, a partir de aquí va a continuar Víctor con la finalización de los casos y los mecanismos de mitigación. Muchas gracias por su atención. Gracias, Ayrton. Entonces, continuando con estos casos prácticos, tenemos este caso que se resolvió bastante reciente, hace apenas un año, en el año 2023. Y lo que pasó aquí es que en un procedimiento que el Indecopi inició de oficio, ¿no? A partir de una fiscalización, sancionó a una inmobiliaria porque había detectado que esta inmobiliaria no brindaba la información mínima que exige la legislación durante el proceso de compra de los consumidores. Es decir, antes de la suscripción de contrato, como ha mencionado Ayrton, hay que cumplir con la obligación de informar sobre ciertos elementos del inmueble y el Indecopi había verificado que esta empresa no tenía mecanismos para informar sobre ello. Para defenderse, la inmobiliaria lo que alegó es que justamente esta información le era entregada a todos sus consumidores en el contrato. Normalmente de suscribirlo, el consumidor lo leía, lo firmaba y por tanto no podía estar exigiéndole esto. Pero el consumidor, el Indecopi, perdón, aquí señaló que esto no basta, ¿no? Para considerar que está cumpliendo con esta obligación porque precisamente es una obligación que se da en una etapa precontractual, como mencionaba Ayrton. Entonces, como se determinó que no tenía canales para brindar información durante el proceso de compra y antes de la suscripción del contrato, se sancionó a esta empresa con 2 suites. Tenemos también este caso del año 2024, ¿no? En este año es bastante reciente, sobre la obligación de informar sobre las cargas y gravámenes que pesan sobre un inmueble. En este caso, un consumidor denunció a una inmobiliaria porque no le había informado sobre una hipoteca que recaía en el inmueble que adquirió, ¿no? Recién, después de haber firmado el contrato, de haber concretado la compraventa, el consumidor se termina enterando que sobre este inmueble recayó una hipoteca, ¿no? La inmobiliaria nunca se lo mencionó. Pero claramente esta hipoteca estaba registrada en los registros, ¿no? Del inmueble. Entonces, para defenderse ante la denuncia del consumidor, la inmobiliaria alegó que justamente en virtud, ¿no? De este principio de publicidad registral, ¿no? Que se presume que todos los ciudadanos, todas las personas conocen el contenido de los registros, no era necesario, ¿no? Que le esté informando directamente, expresamente de esta condición y debía presumirse que el consumidor conoce, ¿no? Que el inmueble en realidad estaba con un gravamen. Pero acá el Indecopi le dio la razón al consumidor, desestimó este argumento de la inmobiliaria porque indicó que en este caso, independientemente de este principio de publicidad registral, es una obligación inherente, ¿no? A las inmobiliarias siempre tener el deber de informarle expresamente sobre la situación registral del inmueble, como hemos visto, porque es parte esencial de su deber de información. Este caso, como es bastante reciente, aún se encuentra pendiente el cálculo final de la multa, pero se decidió finalmente que la inmobiliaria va a ser sancionada. Por último, tenemos este caso también interesante sobre la devolución de gastos de alquiler en lo que incurrió un consumidor. En este caso, dos consumidores que habían comprado, habían celebrado un contrato para adquirir un inmueble, para vivir en este inmueble, ¿no? Para fines de vivienda, denunciaron a una inmobiliaria porque no entregó a tiempo. El inmueble excedió una demora, incurrió en una demora excesiva, ¿no? No cumplió con los plazos del contrato. Y por esta demora, ¿no? Los consumidores tuvieron que arrendar, ¿no? Otro departamento para vivir mientras tanto. Entonces, al momento que presenta la denuncia, aparte de solicitar que se sancione a la empresa, también solicita que se le reembolsen estos gastos de alquiler. Y el Indecopi les da la razón y ordenó la devolución de estos gastos a la inmobiliaria. Obviamente gastos que tienen que estar debidamente justificados, ¿no?
En este caso, como la inmobiliaria aceptó la responsabilidad, no se allanó a la denuncia, el Indecopi decidió no imponerle una multa, pero sí la obligación de cumplir con este reembolso. Ahora queremos pasar a este punto, este cuarto punto, que es justamente algunos mecanismos que les recomendamos que existen para poder mitigar estos riesgos detectados. En primer lugar, un mecanismo importante, ¿no?, es implementar un programa de cumplimiento normativo en materia de protección al consumidor en inmobiliaria. Un programa de cumplimiento normativo es todo este conjunto de políticas y procedimientos que implementa una empresa a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de las normas de protección al consumidor. Principalmente son lineamientos, documentos, ¿no?, normas internas que están dirigidas a los colaboradores de la empresa para justamente evitar que se incurren infracciones a las normas de consumo. Implementar un programa de cumplimiento normativo es totalmente voluntario, ¿no? Las inmobiliarias, las empresas no están obligadas a hacerlo, pero si es que deciden hacerlo, hay una serie de beneficios importantes que quisiera mencionar. En primer lugar, es que la inmobiliaria va a detectar con detalle todos los riesgos a los que actualmente está expuesto de acuerdo a su situación particular de infracción a la norma de consumo. Va a poder conocer el estatus actual de cumplimiento en cada uno de esos procesos, cuál es la multa que podría ser aplicable y va a tener este mapeo general. Pero no solo eso, sino también que se van a desarrollar estrategias, procedimientos para justamente mitigar cada uno de estos riesgos detectados. La implementación de un programa, a fin de cuentas, se traduce en que va a haber una menor posibilidad de que la empresa infrinja las normas de consumo. Eso también se traduce, por supuesto, en que va a haber una menor cantidad de denuncias y a la larga va a terminar significando evitar, ¿no?, la imposición de multas y a la larga termina siendo un ahorro también para la empresa. En segundo lugar, es claro también que contar con un programa de cumplimiento normativo definitivamente contribuye a realzar, ¿no?, a reforzar la reputación e imagen corporativa que tiene la inmobiliaria frente a los consumidores, porque dar el mensaje que se cuenta con un programa de cumplimiento normativo definitivamente refuerza la confianza que tienen los consumidores porque tienen el mensaje que en la empresa se tiene como prioridad y se cumple siempre con asegurar el cumplimiento de las normas de protección al consumidor y el respeto de sus derechos. Pero adicionalmente estos beneficios, probablemente el más importante es que si es que finalmente la empresa que cuenta con un programa de cumplimiento normativo es sancionada por una denuncia ante el Indecopi, el hecho de contar con un programa de cumplimiento que tiene que cumplir con algunos requisitos que vamos a ver a continuación, y lo acredita, ¿no? Acredita ante el Indecopi que me sancionaron, pero también tengo este programa, va a hacer necesariamente que el Indecopi reduzca sustancialmente la multa, va a significar un atenuante de la multa. Y por último, otro beneficio importante es que también permite proteger al gerente general. ¿Y esto por qué? Porque el programa de cumplimiento normativo tiene como uno de los elementos más importantes para que sea aceptado por el Indecopi que se demuestre que los directivos y el gerente se encuentran comprometidos con el programa. Entonces, si se acredita un programa de cumplimiento válido ante el Indecopi, también se va a acreditar a su vez que el gerente general esté involucrado con esto. Esto va a permitir acreditar ante el Indecopi que el gerente general en realidad siempre ha estado actuando de manera diligente, ha estado comprometido con este programa, ha cumplido con sus funciones de gestión y se le va a exonerar finalmente de la multa, además de que la multa que va a recaer en la empresa también se va a ver reducida. Los elementos que debe cumplir un programa de cumplimiento de acuerdo al reglamento para ser considerado como atenuante y ser aceptado por el INDECOPI son cuatro, ¿no?, y lo voy a mencionar muy rápidamente. Primero, el involucramiento y respaldo por parte de la dirección de la empresa. Esto quiere decir que el programa de cumplimiento sea justamente aprobado por el directorio o un órgano de gobierno equivalente. Esto se puede acreditar, por ejemplo, con un acta de directorio donde se apruebe el programa, por una carta de presentación del gerente general o de otros altos directivos que estén dirigidas a los colaboradores y se les presente, se les comunique que se ha implementado un programa y que tienen que cumplirlo, ¿no? Se les trasladen los documentos. Estos pueden ser pruebas idóneas para aprobar este elemento. En segundo lugar, el elemento más importante de todo programa es justamente las políticas y procedimientos destinados al cumplimiento de las normas de consumo. Son lineamientos, son documentos, son normas internas dirigidas a todos los colaboradores de la empresa que justamente tienen el objetivo de reducir al máximo posible que se cometan infracciones a la norma de protección al consumidor en todos los niveles que hay en la inmobiliaria. Para desarrollar estas políticas y procedimientos, primero hay que hacer una detección completa, ¿no?, de los riesgos en los que está la empresa. Por ejemplo, a través de una matriz de riesgos se asignan valores a cada riesgo y se procede a desarrollar procedimientos para cada uno de los riesgos detectados.
Entonces, esto va a depender finalmente de cada empresa, ¿no? Cada empresa es un caso aparte, para cada empresa va a haber mecanismos diferentes y procedimientos diferentes de acuerdo a sus necesidades. Ejemplos de algunos procedimientos puede ser, por ejemplo, un manual de atención de reclamos, puede ser una guía de protección al consumidor, ¿no? De atención al consumidor, con algunas reglas que hayan ahí, entre otros ejemplos que pueden haber. En tercer lugar, tiene que cumplir con tener mecanismos internos de entrenamiento del personal para el cumplimiento de las normas. Esto quiere decir que constantemente se organizan en la empresa charlas y capacitaciones sobre la importancia del programa y sobre también las normas de protección al consumidor. Y esto se puede acreditar, por ejemplo, con acta de asistencia o con exámenes y evaluaciones temáticas. Y por último, un requisito también de todo programa es que este tiene que tener implementados mecanismos de monitoreo, auditoría y reporte de eventuales incumplimientos. Con monitoreo, el reglamento se refiere a que la misma empresa también destine un área que se encargue de supervisar constantemente que el programa se está cumpliendo. Y esto lo exprese en algún reporte o un informe, por ejemplo. Pero no solo basta con eso, sino también tiene que contratarse también asesoría externa por parte de un consultor, un estudio externo especializado que revise con mayor detalle el estatus de cumplimiento del programa dentro de la empresa, proceda a hacer recomendaciones, ¿no? Para mejorarlo y sobre todo también revise si es necesario hacer alguna actualización, ¿no? Porque las normas van cambiando con el tiempo. Si se cumplen estos cuatro elementos, el programa de cumplimiento va a ser, termina siendo aceptado por el INDECOPI y va a constituir un atenuante de la multa y los demás beneficios que les estaba comentando. Lo importante es que el programa de cumplimiento no sea estático, no, no simplemente quede ahí, sino tiene que ser dinámico, en constante evolución, en constante revisión y mejora. Nosotros en CPI Abogados ofrecemos el servicio de implementación del programa de cumplimiento, que va desde la detección detallada de cada riesgo que hay en la empresa, el desarrollo y elaboración de los documentos, de las normas internas justamente para mitigar cada riesgo, la capacitación, el dictado de charlas para los colaboradores de la empresa y también, por supuesto, una auditoría externa para verificar el nivel de cumplimiento del programa cada cierto tiempo. ¿Están interesados en conocer más de este servicio? Por supuesto que pueden contactarnos a los mails que van a figurar al final de esta presentación. Y otro elemento muy importante, lo que recomendamos para lo que es reducir todos los riesgos vinculados a tener un libro de reclamaciones virtual en la página web de la inmobiliaria. Esta es una obligación que ahora el Indecopi interpreta que es así, tal cual en la página web, así solo sea informativa, hay que tener un libro de reclamaciones virtual. Un mecanismo para mitigar este riesgo es contar con un software de libro de reclamaciones virtual. Igualmente en CPA Abogados hemos desarrollado un software denominado Leader Plus, que es de muy fácil instalación y permite a nuestros clientes contar automáticamente con un libro de reclamaciones virtual que está totalmente adecuado a la normativa peruana y cumple con todos los requisitos de forma. Hay que recordar que no es suficiente con tener un libro de reclamaciones, sino que éste cumpla con todas las formalidades que establece el reglamento. Pero no solo eso, sino también nuestro software le da a nuestros clientes el acceso, ¿no? Un número de usuarios a un sistema completo de control y seguimiento de todos los reclamos que ingresan. Y en este sistema los usuarios que ingresen van a poder saber todo el detalle de cada reclamo y van a poder también responderlos en esa misma vía. Está sincronizado con los correos de la empresa y con el consumidor que presenta un reclamo. También cuenta con alertas que le van a alertar cuando falte poco para el vencimiento del plazo legal para responder al reclamo, que es también importante tomarlo en cuenta, y también cuenta con plantillas para automatizar respuestas a reclamos que sean similares. También se cuenta, por ejemplo, con un botón de ayuda para que cuando hay un reclamo que sea muy complejo, nos puedan contactar directamente y nosotros le apoyemos a resolver los reclamos que sean de mayor complejidad. Eh, Bajo también una tarifa aparte. Y, por supuesto, que todos los datos, toda la información que se esté almacenada, ¿no? En nuestro sistema va a estar garantizada su seguridad con Microsoft Azure. Si desean conocer más información de nuestro software de libre reclamaciones virtual, también pueden contactarnos, que nosotros con mucho gusto vamos a atenderlos, vamos a agendar una reunión y vamos también a darles una demostración totalmente gratuita, ¿no? Para que puedan saber mejor cómo funciona el software. Entonces, tomando en cuenta esto, ya como cierre de esta presentación, quisiéramos recapitular las recomendaciones finales que hacemos a las empresas inmobiliarias. En primer lugar, tomando en cuenta estos riesgos, recomendamos implementar un programa de cumplimiento normativo en materia de protección del consumidor con la finalidad de mitigar riesgos legales y prevenir multas no solo contra la empresa, sino también, como vemos ahora, contra su representante legal o gerente general. En segundo lugar, recomendamos también altamente implementar un libro de reclamaciones virtual en el sitio web que cumpla con todas las formalidades de ley. Y por último, también implementar todos los mecanismos necesarios que permitan cumplir con las obligaciones de información que establece la ley
en cada etapa, ¿no? de negociación y contratación con los consumidores, como hemos visto a lo largo de esta presentación. Con esto finalizamos la presentación, agradecemos bastante y vamos a pasar ahora a leer y responder las preguntas que se han colocado en la caja de chat. Acá pueden ver nuestros correos de contacto personales de cada miembro de nuestro equipo y también el correo corporativo de contacto de nuestra área. Les pasamos a revisar las preguntas. Sí, aquí veo, la primera pregunta es, ¿qué riesgos puede tener un dueño o gerente general de una inmobiliaria si no cumple con los requisitos actuales de ley? Bueno, aquí habría que habría que puntualizar, ¿no? Si por dueños esa referencia al accionista, evidentemente, si es que no forma parte, no es representante ni tampoco director de la inmobiliaria como tal, no tendría por qué tampoco asumir la responsabilidad si solamente es accionista. Sin embargo, si es un gerente general, como ya hemos advertido, ¿no? El Indecopi ha establecido el criterio de que si no cumple con sus funciones de supervisión de las obligaciones en general de la empresa, puede llegar a recibir una multa hasta de 5 UITs, ¿no? Por eso es bastante importante lo que decía Víctor, de que las empresas vean como un mecanismo de prevención la implementación de un programa de cumplimiento normativo, porque de esta manera el Indecopi o se va a poder acreditar ante el Indecopi que no se ha tratado de una negligencia por parte del gerente general y sí ha estado cumpliendo con sus obligaciones y por tanto, si es que ha habido algún incumplimiento con respecto a un determinado consumidor, se trata de un caso aislado. Ahora, con respecto a la segunda pregunta que hice, buenos días, gracias por la ponencia. Quisiera saber si los bancos que financian proyectos inmobiliarios responden por incumplimientos de las empresas inmobiliarias. Aquí En los últimos lineamientos que estableció el Indecopi en el año 2019, ha precisado que el banco que financia el proyecto inmobiliario, aunque publicite o emita publicidad sobre este proyecto o incluso establezca mecanismos de supervisión, no responde por incumplimientos a menos que se haya inmiscuido directamente en el negocio y la dirección del proyecto inmobiliario, como por ejemplo establecer restricciones al desembolso de armadas en caso se incumpla una determinada cláusula del contrato de financiamiento, ¿no? Entonces, digamos, dependiendo de cuánto involucramiento tenga el banco en el proyecto inmobiliario, es que se determinará si responderá o no responderá. Aquí la pregunta dice, en caso de que la entrega del inmueble se retrase por más de 150 días, indicando que se debe por incumplimiento de un tercero, en este caso en él, corresponde indemnización al comprador. Bueno, aquí con respecto a, no sé, Víctor, si tú quieres atenderla. Claro, en este caso, si estamos ante un incumplimiento, ¿no? de una cláusula contractual, ¿no? De una información, de una garantía que se le da previamente al consumidor, ¿no? Y se incurre en una demora excesiva y se produce algún daño al consumidor, estaríamos ante una infracción, ¿no? A las normas de consumo. Y aquí la responsabilidad es finalmente objetiva, ¿no? El garante del servicio, el que presta servicio es el proveedor. Entonces, independientemente de lo que, la responsabilidad que pueda haber de un tercero, responsable va a ser el proveedor ante el Indecopi en sede administrativa. Ya después, de repente también el proveedor, la inmobiliaria, podrá tener mecanismos para repetir contra el tercero que sea responsable, ¿no? Pero ante el Indecopi, el proveedor va a ser responsable. Finalmente, igual esto va a ser evaluado, ¿no? También en cada caso en concreto va a depender de las particularidades que puedan haber. Em, Me parece que ya no tenemos otra consulta. Igual vamos a esperar un par de minutos para ver si hay alguna otra consulta que se presenta.
Bueno, en este caso, al no haber ya más consultas, entonces vamos a dar por terminado este webinar. Les agradecemos mucho por su tiempo, por estar presentes esta tarde. Y por supuesto, ahí figuran nuestros correos para que puedan contactar con cualquiera de nosotros, caso tengan cualquier consulta, cualquier duda sobre los temas que hemos expuesto y también en caso estén interesados en conocer más sobre nuestra área y sobre nuestros servicios. Muchas gracias nuevamente y acá damos cierre al webinar. Muchas gracias. Hasta luego.